seguimos en Bravas, momento de efeméride, momento de Amalia. Hoy 2 palitos en Portline va a ser así, remando. Me van a tener que ayudar porque la verdad... Te ayudamos. Tenemos, a ver, si bien la efeméride del día de hoy es una efeméride que a mí me gustaría celebrar, no las luctuosas, no los días en que fallece alguien y tener que recordarlo, pero la verdad es que es el paso a la inmortalidad, el paso al recuerdo, el paso a la vida eterna. Por eso es que también a la vida eterna, como la quieras entender, desde el punto de vista greco-latino o greco-romano, o desde el punto de vista cristiano, como más te guste. Pero lo cierto es que se pasa a la inmortalidad y se conoce a las personas por su obra, ¿no? Entonces, un día como hoy, de 1986, se moría... Yo podría decir que uno de los escritores más importantes que ha tenido no solamente la Argentina, sino el mundo. Y chicas, a ver, 2 puntos. A ver. Borges. ¿Quién? Claro. Borges. Jorge Luis Borges, que en realidad era Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. No sé por qué hicieron Jorge Mira, Luis me Borges. acabo de enterar. Isidoro. Isidoro, como mi yo lo bisabuelo. digo como José Luis Borges, o sea, pero es Jorge Luis Isidoro. Borges, claro. Mira vos. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Sí, Tremendo. Jorge Francisco Isidoro, bueno, todo ese nombre, largo. Un hombre que en realidad se dedicó mucho a la poesía, le gustaba mucho la poesía, pero sin embargo saltó a la universalidad, no solamente del habla hispana y no solamente que fue una puerta de entrada para diferentes estilos muy importantes en Latinoamérica y en el resto del mundo, sino que logró universalidad sobre todo por su prosa, sobre todo por el ensayo escrito. Era, claro, escritor, ensayista, poeta, bibliotecario, profesor. Fue profesor de la UBA, profesor de la Universidad de La Plata, fue bibliotecario nacional. A muy temprana edad, a los 55 años, se empezó a perder la vista. Y acá es donde empieza el Borges no intelectual. El intelectual de los intelectuales, el epistemólogo de los intelectuales. Por eso es que es muy difícil explicar a Borges desde sus estructuras. Si yo tengo que describir a Borges a qué movimiento perteneció, te puedo decir que fue el que gracias a quien escribiera y a su ceguera, en gran parte, temprana ceguera, el que le abrió la puerta, si se quiere, al realismo mágico y a ese boom latinoamericano con Gabriel García Márquez y un montón más. Porque él, desde su ceguera, empezó a inventar, utilizando la imaginación, un montón de simbolismos en el lenguaje. Es muy abstracto lo que estoy diciendo, ¿no? Pero empezó a inventar un montón de símbolos en el lenguaje que se pudieron utilizar a partir de allí para todo lo que era el realismo mágico. ¿Por qué Borges es tan difícil de comprender? Porque en realidad su prosa es muy austera, es muy sencilla. Si vos la lees decís, bueno, la verdad es que Borges no es complicado para leer, es complicado para entender, porque es un simbolista como él solo. A partir de él se abre un nuevo lenguaje. A partir de él, muchos escritores empezaron a tener otra visión de la vida. Era postestructuralista. Con esto te voy a dar a entender algo que no vas a entender desde aunque quizás lo hagas, pero que lleva mucho tiempo de reflexión. Los estructuralistas era gente que escribía de una manera, pero el postestructuralismo habla de una tercera posición. Vos tenés el que piensa, el estructuralista y el que viene después. En la escritura, en el modelo, tenés la forma de pensar concreta, es decir, hola, Vero, yo te veo, brazo, mano, dedo, y la forma de abstracción, que es, bueno, lo que yo me imagino, lo que yo elaboro, como por ejemplo 2 más 2, 4. Esas son cuestiones no abstractas, que tengo que imaginarlas y después ponerlas en concreto. Bueno, en literatura él habla de una tercera posición, para poder entender y unificar estas dos cosas. Vos me decís, ay, Amalia, qué elevado en que es tercera esto, ¿no? posición, o sea, en tercera persona. No. Lo mismo, es una tercera posición entre la abstracción y lo concreto, que es lo simbólico. Cuando alguien dice, ¿por qué lo simbólico es tan importante? No entiendo lo simbólico, es muy importante porque desde los símbolos se entiende la realidad, se entiende lo concreto. Y cuando vos podés poner en símbolos, podés ampliar el lenguaje, y en esto el lenguaje es importantísimo. Él se hace famoso a partir de los 60 cuando, junto a nada más y nada menos que quien escribió Esperando a Godot, ¿se acuerdan? Que lo vimos aquí también, simbolista como él solo, fue nominado para uno de los premios más importantes y ahí alcanza la fama universal. No les voy a dar tantos datos, pues si no es como que aburre. Pero él cambia el lenguaje, cambia la forma de escribir y le da al resto
de los escritores que vienen en la posteridad una cantidad de herramientas insuperables, y esto es gracias, sin embargo, a una discapacidad que comienza a tener y a una introspección que tiene que hacer. Fíjate que en toda la literatura de Borges, uno de los más conocidos es el Aleph, ustedes están viendo entre sus cuentos, que están unidos por un leitmotiv. ¿Qué es un leitmotiv? Es un hilo, una ley motivadora, ¿no? Un motivo que une todo, que son los laberintos, los sueños, los espejos, todo lo que sea abstracción, totalmente abstracción. Por eso es tan difícil de comprender, porque hasta aborda arquetipos. Mucho habla de la mitología griega y de la mitología nórdica. Por eso es que el Borges que vos lees no es un Borges que se encargue de las cosas mundanas, no es un Borges que te hable del sexo. Si tiene que hablar de sexo o si tiene que hablar de la mujer que está en un segundo plano, habla de la mujer. ¿Por qué? Y porque ayuda para mantener sexo con el protagonista, ¿no? Por ejemplo, o con alguno de los personajes de sus libros. Pero en definitiva, él siempre habla de la eternidad, de la vida eterna, de la muerte. Encara todos temas muy difíciles para el ser humano y desde una perspectiva de una cuestión hasta epistemológica, te diría yo, ¿no? Epistemológica, de la ciencia de las ciencias, pero más allá. Él era agnóstico. Cuando todo el mundo dice, ¿quién es alguien agnóstico? ¿Es alguien ateo? No. Alguien agnóstico, a ultranza, es alguien que se rige por la razón. Por lo tanto, en la razón no existe Dios. ¿No? No. Porque donde entra la razón, en la religión aparece que el dogma de fe. El dogma de fe es lo que te dice, bueno, hasta acá yo no te puedo explicar, que es lo que hacía, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Hasta acá no te puedo explicar. Entonces, hasta acá llega la explicación lógica y racional. A partir de acá tenés que creer en fe. Claro. Es el dogma de fe. Es dogmático. Directamente aparece la fe. Bueno, el agnóstico te dice hasta donde me lleva la razón, el pensamiento, pero cuidado, porque no toda la razón y no toda la lógica está convalidada. O no todo razonamiento puede ser legítimo o va en buena dirección, no, porque claro, uno se puede confundir o uno puede pensar mal. Entonces es lo que está positivado, es decir, lo de Augusto Comte, ¿no? Lo que es positivo, lo que está comprobado, lo que es científico. Por eso que era agnóstico. Hay varias frases de Borges que nos van a explicar quién era él. Él tuvo podríamos decir, un empezar en el sexo, un despertar en el sexo muy traumático. A él no le gustó, tuvo un primer amor y después tuvo un amor que compartió con Olivero Girondo, que a ver, yo quiero saber si Roxana sabe, porque Roxana sabe un montón de literatura y le gustan estas cosas. ¿Tenés más o menos idea quién era esa mujer por la que Borges se peleaba? Silvina Ocampo. No, Silvina Ocampo era muy amiga de él. Con Bioy Casares. Con Bioy Casares. En el Aleph, justamente tira varias indirectas hacia Silvina Ocampo y el amor desaprovechado de Bioy Casares hacia esa mujer que él también amaba. Amor desaprovechado. Desaprovechado, claro. Por eso él dice que el Aleph era inalcanzable y que muchos no sabían qué hacer con el Aleph cuando lo tenían cerca. Exactamente. Qué maravilla. Bueno, Silvina Ocampo era esposa, ¿no? Era una justamente de Bioy Casares. Y eran amigos, eran todos muy amigos. Pero era un amigo intelectual, al estilo inglés, ¿no? Y se pasaban mucho tiempo hablando, es decir, que no compartían cuestiones muy íntimas. Sin embargo, Peiró, que ese sí fue su amigo, fue el que le recomienda en algún momento, también un escritor fabuloso, el que en su momento le recomienda un psiquiatra cuando él empieza a perder de alguna manera la vista. ¿A qué edad, Amalia? A los 55 años, empieza progresivamente, y es por esto que los expertos dicen que él empieza a crear una simbología espectacular, diferente, que lo lleva a hacer una introspección muy importante. Estoy hablando de Nora Lange. Sí. Nora Lange, una mujer de la que se enamoraron muchos y ellos dos compartieron este amor no correspondido. Oliverio Girondo no lo quería a Borges por esto. Y de hecho, él tenía una posición tan ortodoxa con respecto a sus políticas y a la política de vida y a las formas que estuvo nominado 30 años para recibir el Premio Nobel de Literatura y nunca lo ganó. 30 años. 30 años. Jamás lo ganó. Jamás lo ganó. Impresionante. Por sus posturas políticas. O sea que fíjate, es la gran Van Gogh, ¿no? No hace falta que la humanidad te reconozca en tu momento. Quizás naciste fuera de tiempo y hay un montón de otros factores que hacen que quizás no se te reconozca. Pero de la universalidad de Borges nadie puede dudar. Fue un hombre que le abrió las puertas y que llenó de herramientas
a muchísimas generaciones. No le hizo falta un premio, digamos. No, es que realmente igual me sorprende porque la cuestión ideológica, digo, es como y en aquel esta entonces cosa sigue tan latente hoy, ¿no? Por cuestiones ideológicas, muchos quedan fuera o dentro de un esquema, de lo que fuera, y que eso existió siempre. Claro que sí, pero fíjate que él era muy, pero muy ortodoxo en sus posturas, ¿no? Muy ortodoxo. De hecho, bueno, lo han acusado hasta de nazi, más o menos, ¿entendés? Sí. Qué cosa que no era así. Pero bueno, él tenía, hay que entender que nació, estamos hablando del siglo XIX, o sea, sí. con bueno, otras visiones, ¿no? Era antimodernista y sin embargo muy postmodernista. Era metamágico, o sea, le gustaba mucho la metafísica, pero sobre todo desde el mundo de la magia, de todos símbolos, de todas cuestiones que son muy importantes para que el ser humano pueda atravesar la vida con mayor facilidad, pueda comprender lo incomprensible, el vacío existencial y un montón de otras cosas desde lo simbólico, desde, yo te diría hasta desde lo ritualista, ¿no? Él defendía los ritos, ¿viste? Cuando uno dice, bueno, vamos a hacer un cumpleaños de 15 y nos gastamos un montón de plata. No es una cuestión frívola, es porque hay que cerrar etapas, es porque hay que darle de alguna manera algún sesgo a la vida para que uno sepa cómo la va pasando. Bueno, él era de este tipo de personas que volaba, por supuesto, en una intelectualidad muy profunda, muy elevada, en la que a la mayoría le cuesta porque hay que meterse en el mundo de Borges, hay que abstraerse muchísimo y hay que comprender la gran cantidad de cosas que descubrió, que creó, que inventó y que nos ayudó a entender el mundo de otra manera. A Borges hay que leerlo cuando uno está preparado. No hay que leerlo porque hay que leerlo. Vamos a leer algunas de las plaquitas y algunas de las cosas porque si no, realmente es un bodrio leer a Borges si no lo entendés. Y esta es la frase más conocida de él, ¿no? He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. ¿No? Wow, qué fuerte esa frase, tremenda, qué fuerte y qué hermoso también a la vez. Se murió ¿no? en 1986, no hace tanto, sí. ¿no? Vamos, ¿tenemos otra? Ahí está, mira. ¿Esa es? No hables a menos que puedas mejorar el silencio. Esa es hermosa. Esta frase yo creo que cabe en todo, pero en todo. No hables al menos que puedas mejorar el silencio. Lo escuché en la película. La Agustín Rossi. ¿Viste la película? ¿Vieron, chicas, la película Tu obra o mi obra maestra de Luis Brandoni con Francella? Bueno, claro. Luis Brandoni, que él su actuación era de un personaje, de un pintor muy famoso, utilizó esa frase. Claro. Y a mí me quedó grabada de la película. Es genial. ¿Entendés? Bueno, hay una que es más natural, es preferible pasar por tonto que abrir la boca y comprobarlo. Pero bueno, dice, no, o sea, ahí lo tenés al pelotudo. También que ahí lo tenés, sí, es de Luis preferible pasar por pelotudo que... Sí. Bueno. ¿Qué? Tú que me lees, ¿estás seguro de entender mi idioma? Uf. Ahí está. Ahí hablamos del simbolismo. Este hombre fue traducido a no sé qué cantidad de idiomas. Hablaba inglés como segunda lengua. Vivió mucho tiempo en Europa, en España. Murió en Ginebra, en Suiza. Vivió en Suiza. Fue muy traumático para él vivir su adolescencia en Europa. Una Europa marcada por los periodos entre guerras. Aunque él se vino para acá mucho tiempo antes y en los 40 ya había empezado a escribir y ya había publicado sus libros más importantes. Y a partir del 60, bueno, cobró, insisto, fama internacional. Se casó varias veces, María Kodama es su última esposa, todos la conocen, muchos la quieren, otros no la quieren, una persona controvertida desde ese lugar, pero que sin embargo debe tener todos y cada uno de los secretos de Jorge, Francisco, Isidoro Luis Borges. Qué maravilloso, qué enriquecedora conocer la historia. Tremendo. Y un poco más allá de lo que podemos leer, ¿no? De Jorge Luis Borges. Me quedo con esta parte, Amalia, que nos contabas, de que cuando él, a partir de su ceguera, empezó a desarrollar ese sentido que muchas personas, o sea, con discapacidades, desarrollan. Claro, o sea, personas con ceguera, personas con quizás que no pueden oír. O sea, todos desarrollan ese otro sentido, digo, para abordar la vida. Claro, ¿no? y fíjate que él, por supuesto, desde el lugar intelectual hizo una introspección, abriendo el mundo al realismo mágico, que hasta en ese momento no existía tanto aquí en Latinoamérica, pero que sin embargo el latinoamericano fue el que le dio, la mayor explosión por esa introspección, como yo te digo, que él pudo y logró hacer, porque hay que vivir en la oscuridad. Total. La oscuridad te remite a la soledad. ¿Cuál es la oscuridad más grande? La soledad.
y él estaba con él, porque además era un incomprendido social también en ese momento. Muchos dicen que tenía un problema con las mujeres, que su mamá era una figura castradora. Al contrario, él salió a decir que su mamá era una ignorante, básicamente. Claro. Que el mayor legado que le dejó fue su padre, que le dejó el hablar en inglés, pero además toda su biblioteca. Por eso es que fue bibliotecario y por eso es que la formación cultural, una formación cultural como pocos, porque lo que sabía Borges lo sabía poca gente. Entonces también el conocer, el saber, el leer, el aprender, el cultivarse, una cultura muy profunda tenía, es lo que lo apartó de alguna manera y lo que también paradójicamente lo dejó en una soledad más allá de la oscuridad que tuvo que vivir desde alguno de sus sentidos, que en definitiva terminó moldeando al Borges que nos dejó, ¿no? Maravilloso, qué lindo conocer